Está la manifestación sí, Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un gusto saludarles en esta tarde y estar transmitiendo ahora por esta modalidad la clase de Derecho Notarial 3. Sé que pues tiene sus diferencias, pero vamos a tratar de abarcar siempre los temas que vayamos pues a ocupar. El día de hoy es el tema de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Y para este tema, pues tenemos que considerar que hay algunos aspectos bien importantes que se deben tomar en cuenta. Entre ellos, por ejemplo, dentro del programa nos indica que tenemos que analizar las diferencias entre gravamen y disposición de bienes, identificar a los representantes de menor de edad, incapaz y ausente. Luego de eso también interpretar y aplicar las disposiciones legales pertinentes, así como redactar actas y resoluciones en forma legal y técnica. Esto es lo que nos va pidiendo el programa y espero pues podamos llevar a cabo nuestras clases el día de hoy. Por acá tenemos también algunas personas que están tratando de conectarse. Vamos a darles a admitir a todos para que puedan irse conectando. Es importante si alguien tiene pues inquietud de participar y de manifestar algo, también puede abrir micrófono y participar de manera activa, porque de lo contrario la clase se hace muy desierta y lo que pretendemos es que sea igual una clase dinámica con la participación de ustedes, y si tenemos algunos problemas, pues vamos a ir tratando de solucionarlos en el transcurso. Tenemos, me parece, 32 personas conectadas. Ya podemos iniciar entonces con la clase abiertamente. Efectivamente, 32 personas ya conectadas, entonces iniciemos haciendo alguna referencia. Vamos a compartir ahora la pantalla en cuanto al programa, porque esto pues lo importante es que ustedes también tengan claridad de cuáles son los temas que se van a estar tratando.
Muy bien, espero puedan ustedes visualizar ahí la pantalla en este momento. Ahí estamos entonces ante el punto 6 de nuestro programa de Derecho Notarial 3. Que no se nos olvide, el punto 6 entonces contempla esta temática. En primer lugar, el contenido del programa es disposición y gravamen de bienes de menores de edad, incapaces y ausentes. Luego el programa nos manda entonces, si ustedes pueden ver, en el punto 1 a que analicemos las diferencias entre gravamen y disposición de bienes. Al respecto, creo que vamos a iniciar con eso. Disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Eso sería lo que nos correspondería. Vamos a entender entonces como disposición el hecho de, como su nombre lo dice, de disponer, ¿verdad? Vamos entonces a hablar de que disponer puede ser desde diferentes puntos de vista. ¿Qué entendemos por disponer de un bien y cuál es su diferencia cuando hablamos de gravar un bien? Si le preguntáramos, por ejemplo, a Luis Fernando Chamalesian, a ver si puede activar su micrófono, si va conduciendo algo, no hay ningún problema, Luis, pero si usted pudiera darnos un ejemplo, solo uno, de qué manera podríamos disponer de un bien inmueble, y no precisamente de un bien de un menor incapaz o ausente, sino en general, qué es lo que entendemos por disponer de un bien, ya sea mueble o inmueble. En todo caso, si no pudiera contestar Luis Fernando, quizá también podría contestar Mardoqueo, don Jimmy o alguien que quiera pues hacerlo voluntariamente. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado, muy buena tarde. Ahí estamos pendientes de su presentación. Perfecto, muchísimas gracias, don Jimmy, muy amable. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Pues disponer de un bien es, por ejemplo, disponer a venderlo, a donarlo. Perfecto. Se me ocurre, ¿verdad, licenciado? Perfecto, eso era lo que quería. Un ejemplo, usted puso dos. Puede ser venderlo, donarlo. A mí se me ocurría hoy precisamente que estaba preparando la clase, se me ocurría también el hecho de la dación en pago, de cómo en algún momento un bien puede ser producto de embargo y puede ser un bien de una persona menor, incapaz o ausente. Pero si, por ejemplo, al menor le dejaron una herencia, pero recordemos que la herencia también incluye obligaciones y que el de Cujos, el causante, tenía una deuda o era fiador, por ejemplo, entonces se podría ir contra el bien que él dejó como masa hereditaria, como parte de la masa hereditaria, y el menor, el incapaz o el ausente tendrían que responder porque en los bienes que se dejan en sucesión hereditaria no solo se incluyen los bienes y derechos, sino también las obligaciones. Entonces podría en algún momento hablarse de una deuda. Entonces el representante legal, ya sea del menor, del incapaz o del ausente, podría proponer una dación en pago, ¿verdad? Si hablamos de una dación en pago, no es únicamente la palabra de quien representa al menor, al incapaz o al ausente, sino definitivamente tendríamos también que contar con la opinión favorable de la PGN y también, desde luego, con, contar con todas las disposiciones que la ley establece, ¿verdad? Vamos a seguir admitiendo por acá algunas personas que todavía no se habían incluido. Muy bien, ahí estamos. Entonces, espero estar ahí pendiente de quienes están ahora agregando y que así podamos tener la clase más completa. Muy bien. Como decíamos anteriormente, la ley establece que debemos analizar la diferencia entre gravamen y disposición de bienes. Cuando hablamos de gravamen, el gravar es entonces, como ya lo decíamos, hacer del bien, pues dar el bien en garantía. Un gravamen es, por ejemplo, hipotecar un bien inmueble o prendar un bien mueble, por ejemplo. Ahí estaríamos ante la terminología que se refiere al gravamen, gravar un bien, darlo en arrendamiento, por ejemplo, constituir una servidumbre, por poner un ejemplo,
hipotecarlo, prendarlo si es un bien mueble, etcétera. Son maneras de gravar los bienes y disponer, como ya bien lo decía Lady, en cuanto a la venta, a la donación, y también el ejemplo que yo les ponía hace un momento de la dación en pago, ¿verdad? Si alguien tiene dudas en cuanto a otras figuras, si se pueden incluir también, pues podría plantear dudas en cualquier momento. Como tenemos la opción esta, ¿verdad? De la manita, esta la voy a poner yo. Ahí puse una manita, entonces ahí en donde Osvaldo Alexander García Pérez está pidiendo la palabra. Bueno, al terminar el uso de la palabra, presiono otra vez la manita y ya quedó aclarado. Pero si alguien quiere tomar la palabra, pues con mucho gusto se le puede dar la palabra en este momento o después, como ustedes gusten. Si vamos claros hasta ahí, con la diferencia. Sí, Muy bien, entonces hablemos. Sí, perdón. Muy bien, todo va bien. Entonces ahora hablemos de también los representantes de menores de edad, incapaz y ausente. Recordemos que son diferentes las figuras, ¿verdad? Estamos hablando de que puede haber representantes de menores de edad. ¿Quiénes van a ser los representantes de los menores de edad? Alguien me podría decir los padres, pero recordemos que hay casos también de orfandad, entonces podrían ser sus tutores en todo caso, ¿verdad? Recordemos que está la tutela legal, la tutela legítima, ¿verdad? En donde se le va a dejar en el orden, según lo dice el Código Civil. Yo nunca he estado de acuerdo porque dice que primero al abuelo paterno, de no haber abuelo paterno, después a la al abuelo materno. Si no hay abuelo materno, entonces a la abuela paterna, y si no a la abuela materna. O sea, esa discriminación que hace la ley, o sea, hablando de discriminación en el término de seleccionar prioridades, por decirlo de esa manera, me parece ilógico que estén admitiendo primero al abuelo paterno, cuando que generalmente el vínculo materno siento que para uno de hijo es más próximo, ¿verdad? Entonces tal vez sería lo más pronto la abuela materna, pero la ley así lo contempla, no es cuestión de que querramos pues emitir criterios, sino la ley así lo manifiesta. Entonces, ahí tendríamos la representación de menores, serían los padres casados, ejercen la patria potestad de manera conjunta, según la ley, y los hijos de padres no casados estarán bajo la patria potestad de la persona que los tenga bajo su patria potestad, o sea, el padre o la madre, si no son casados los padres, ¿verdad? Esa sería la situación. En el caso de menores que ya pues no tienen a sus padres, tendrán que quedar bajo la tutela de los abuelos o del familiar más cercano que la ley establezca. En el caso de los incapaces, recordemos, ahí hay que tener un cuidado bastante especial en cuanto a las personas que son incapaces. Alguien bien puede decir, no, pues es una persona incapaz porque a sus 23 años sufrió un accidente y no se puede expresar. Está en coma, por ejemplo, ¿verdad? Hay una incapacidad física y desde luego no puede expresarse la persona, entonces no puede manifestar su voluntad. Es necesario que se le asigne un representante legal, es decir, una persona que vaya a ejercer la tutela sobre esta persona incapaz. Pero esto no es una circunstancia que nazca de hecho, ¿verdad? Hay que pedir la declaratoria de interdicción. Si no pedimos la declaratoria de interdicción, esa persona había cumplido su mayoría de edad, obtuvo su documento personal de identificación, en ese momento estaba bien, entonces no estaba bajo ni la patria potestad ni la tutela de nadie. Pero resulta que esta persona ya tiene, por ejemplo, 40 años y pues hubo un proceso mental ahí de un derrame cerebral, por ejemplo, o en algún momento una situación como de una esquizofrenia grave, una paranoia, una situación que ya definitivamente lo prive de sus facultades mentales y que haga necesario que alguien lo represente porque ya no puede hacerse valer por sí mismo. Entonces necesitamos de un tutor, ¿verdad? Ahí estaríamos entonces. Y con respecto a los ausentes, recordemos que el tema lo trabajamos en la última clase y dijimos que el ausente tiene que tener un defensor judicial. Si hablamos de un defensor judicial y después la ley dice que de último lo que procede es el guardador de sus bienes y sus derechos, entonces mientras eso ocurre tiene un defensor judicial. Serían quienes representarían entonces los derechos de menores, incapaces y ausentes, pero con eso ustedes como notarias y como notarios
yo le recomiendo tener mucho cuidado porque ha habido casos, a mí me gusta compartir anécdotas. Tuve un caso en donde precisamente me hablaron para realizar un contrato de compraventa. A mi oficina en ese entonces no se utilizaba todavía el documento personal de identificación, el DPI, sino lo que se utilizaba era la cédula de vecindad. Y pues me dijo el señor, fíjese que voy a comprar un bien inmueble. Pues ya era mi cliente, una persona a quien yo consideraba honorable. Voy a comprar un bien inmueble y va a ser una persona pariente quien me lo va a vender. Pues no hay ningún problema. ¿Para cuándo agendamos? Vinieron y yo le pregunté, siempre lo hago, ¿verdad? Hago algunos comentarios de contexto con la persona que va a vender porque a veces de esa manera uno determina precisamente si la persona, por ejemplo, no se encuentra en estado de ebriedad, porque para eso no necesitamos un estado de interdicción. Si a su oficina llega una persona evidentemente con golpes físicos que usted determine que la persona no está bien para tomar la decisión en ese momento, o una persona en estado de ebriedad que pues tampoco le haga discernir, lo más conveniente es decirle venga cuando ya se encuentre normal. Pero en este caso la señora venía con su cédula de vecindad, toma su lugar, yo le hago algunos comentarios de contexto, generalmente a los que me han sugerido que va a venir, por ejemplo, en este caso la vendedora a la oficina, yo les digo, miren, cuando yo platique con ella, deje que sea esta persona la que se exprese, porque a veces por ser muy acomedidos uno les dice, hay mucho calor, ¿verdad, señora? Y la persona por ser muy condescendiente viene y interrumpe y dice, sí, hay calor, pero yo no le estoy preguntando a él, se lo estoy diciendo a esta persona porque quiero determinar si veo que la persona está bien, ¿verdad? Mentalmente. No obstante, yo como notario no soy experto en el tema, no soy perito, no soy psicólogo ni psiquiatra, como para determinar si la persona efectivamente se encuentra o no en sus facultades mentales. A ver, ¿quién me quiere contar cuál sería la manera? En este caso era un bien inmueble. ¿Cuál sería la manera para yo poder determinar que la persona se encuentra en estado de interdicción? Para que legalmente yo le diga al comprador, no, pues fíjese que usted no le puede comprar a ella porque ella está en estado de interdicción. Pero ¿cómo me consta a mí eso? O sea, ¿de qué manera yo podría investigarlo en ese momento? A ver a quién se le ocurre y que me quiera dar una idea de cómo podría hacer yo o cómo puedo hacer yo en el transcurso del desempeño del notariado para determinar si la persona está o no en su pleno goce de facultades mentales. En un sentido general, determinar si es o no persona declarada en estado de interdicción. Perdón, entonces, alguien por acá, Vivi. Perdón, Vivi. Licenciado, muy buenas tardes. Me imagino que el INASIF es el único que nos puede declarar en estado de interdicción. No sé si ustedes por medio de un código pueden entrar al INASIF para ver si nosotros estamos en eso, por decir un renglón, para ver si nosotros estamos en estado de interdicción ya declarados. Muchas gracias por la observación. Que yo sepa, no existe, le soy bien sincero y gracias por la observación, no existe un mecanismo para que podamos verificar a través del INASIF si la persona se encuentra en estado de interdicción. Pero si estamos hablando de un bien inmueble y la persona aparece como tal, inscrita en el registro de la propiedad como propietaria de ese bien inmueble, pero durante el transcurso de su vida normal, esta persona no había sido declarada en estado de interdicción, pero de pronto ya en el transcurso de la edad, por ejemplo, la persona necesariamente tuvo que ser declarada como tal. Entonces, en el registro de la propiedad, por ejemplo, usted hace la consulta electrónica y ahí va a aparecer que la persona fue declarada en estado de interdicción, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos ya un elemento, pero caso contrario, uno como notario no es mago, ¿verdad? Ni es experto en ese tema para saber que la persona ha sido declarada en estado de interdicción. Resulta que en el caso que les contaba anteriormente, posteriormente resultó un pariente de esta señora que vendió argumentando que le habían robado el terreno. Ese era el término que utilizaba, que le habían robado el terreno porque quien le había comprado se había aprovechado de que la señora estaba loca en sus términos, ¿verdad? Le hice saber que en ese sentido tendrían que él como pariente que haber solicitado una declaración de interdicción o alguien de la familia podía hacerlo, pero como no lo habían hecho y la persona parecía normal, el Código Civil establece que el estado de interdicción
pues que mejor dicho que la interdicción se puede argumentar y no procede una compraventa, por ejemplo, cuando la persona ya ha sido declarada en estado de interdicción con anterioridad. A excepción, dice el Código Civil, que precisamente el estado de interdicción se deba declarar por esa decisión que tomó la persona. Entonces, este pariente decía, pues la verdad es de que sí se nota porque el precio en que vendió es un precio demasiado bajo, como solo un loco pudo haber vendido a ese precio. Y ya se volvió un poco insultativo, tanto que yo le sugerí que se fuera a los tribunales como corresponde, porque me decía que quería que yo le exigiera al comprador que asistiera a mi oficina para revocar esa escritura. Yo le explicaba que uno no puede revocar escrituras, pues máxime ya estaba inscrita en el registro de la propiedad, que llegara a un acuerdo con esta persona. Pero lo que hizo fue irse al colegio de abogados y fue la única ocasión en que me pusieron a mí una demanda del colegio de abogados. Y me citaron, expliqué que la persona no había sido declarada en estado de interdicción, además que sí le hice algunas preguntas de contexto, que en su cédula de vecindad aparecía que la persona sí firmaba, y él argumentaba que su pariente estaba loca desde que era una niña. Entonces era un poco ilógico que una loca hubiera aprendido a leer y escribir, por llamarle de esa manera, ¿verdad? Le volví a sugerir en el colegio que citara, pero ya en un juzgado como corresponde, a las partes que fueran procedentes en este proceso para nombrarle un tutor y que la declarara en estado de interdicción previamente, y que si precisamente él argumentaba que era por el contrato que se había firmado, yo no estaba defendiendo. Yo defiendo mi trabajo, claro que sí, pero no defendía los intereses de quien había comprado. Máxime si él suponía que quien había comprado era porque sabía que la persona estaba mal. Entonces, vamos ahora con darle la intervención a don Jimmy. Sí, Usted levantaba licenciado, la muy mano. buena tarde. Yo estaba viendo aquí el artículo 9 del Código Civil en lo que corresponde a la incapacidad en su párrafo segundo, donde indica que la declaratoria de interdicción produce, así está aquí establecido, ¿verdad? Desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme. Y mi duda es, ¿cómo y quién va a declarar entonces esa interdicción? Gracias, Lick. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. El estado de interdicción tiene que declararlo el juez competente, ¿verdad? Entonces, es el juez de primera instancia el que va a declarar el estado de interdicción. No lo podemos hacer en la vía notarial, eso no se puede hacer en la vía notarial. Ya después, la disposición de los bienes de esa persona declarada en estado de interdicción, sí ya la podemos nosotros, la disposición o el gravamen de bienes de esa persona, sí ya la podemos, es un proceso que lo podemos seguir en la vía notarial, pero el proceso en sí de declaratoria de interdicción, gracias don Jimmy por la pregunta, muy buena pregunta, esa no la podemos declarar porque si ustedes se recuerdan no está contenida dentro del ámbito de la jurisdicción voluntaria notarial ni de la jurisdicción voluntaria judicial, eso es ya en juicio aparte y es un juicio civil, que fue lo que ya ustedes pues estudiaron en Civil 2, pero sí hago la aclaración y ustedes me podrían preguntar, ¿y entonces para qué lo está mencionando acá? Porque hoy estamos hablando de la disposición y gravamen de los bienes de esa persona declarada en estado de interdicción. ¿Quedamos claros? Muchas gracias, Lick, muy amable. Muy bien, para servirles en lo que pues ustedes tengan inquietudes, con mucho gusto, para eso estoy entonces a la orden. Vamos entonces entrando un poquito más en materia. Lo nuestro es derecho notarial 3, no es civil, entonces no podemos abundar tanto en el tema civil, pero sí el programa nos manda, como ustedes pueden ver, a que hablemos de la identificación de los representantes de menor de edad, incapaz y ausente. Ahora hablemos un poquito también precisamente de las personas declaradas ausentes. Recordemos que en la última clase hablamos precisamente de los declarados ausentes y dijimos que las personas que pues seguían su proceso para declarar ausente a un pariente o alguna persona que por interés patrimonial o personal tuvieran necesidad de declarar ausente, sí lo podían hacer ante notario, pero ¿quién resuelve en definitiva la ausencia? A ver quién me quiere hacer el recordatorio de cómo es que al final qué documento o qué autoridad es la que emite la declaratoria de ausencia ya en definitiva.
A ver si Francis también en lo virtual, en la presencialidad es muy participativa. Francis, a ver si nos quiere contar quién emite entonces la declaratoria de ausencia ya en definitivo. Sí, Buenas tardes, licenciado. sí, muy buenas tardes. ¿Sería el juez de primera instancia civil? Efectivamente, ¿por qué? Porque el notario inició, ¿verdad? Pero dijimos que es un proceso híbrido, ¿verdad, Francis? Es un proceso híbrido porque el notario inicia, pero después tiene que solicitarle al juez que sea quien se pronuncie en relación a la ausencia. ¿Estamos entonces claros en esos términos? Muy bien, veo que sí, como que estamos claros en esos términos. Tenemos 46 personas que están compartiendo esta transmisión y nos interesa mucho que haya bastante participación. Sabemos que algunos van conduciendo, algunas otras personas están en su trabajo, algunas otras personas pues tienen alguna dificultad para poder participar. Entonces, si yo de pronto solicito la participación específica de alguien, pero esa persona está cumpliendo otra misión y también está en esto, pues yo comprendo, también me ha pasado. Estuve recibiendo una clase virtual hace un par de meses y venía de Playa Paredón, no de apagar el fuego porque todavía no se había incendiado, lamentablemente sucedió eso. Es una playa muy recomendable, por cierto, y venía recibiendo un diplomado. Entonces, como venía conduciendo, casi no podía participar, pero de pronto fue tan necesaria la participación porque quien nos estaba dando el diplomado tenía algunas dudas de cómo se maneja la situación catastral en la ciudad capital de Guatemala, porque ellos tenían más experiencia en el área de Occidente. Entonces estacioné el vehículo y me puse a participar. Lo mismo, si alguien quiere hacerlo, pues está en la mejor disposición y tiene toda la autoridad para hacerlo acá en el curso. Muy bien, vamos ahora entonces a compartir pantalla para ir viendo algunas actas, pero creo que me va a costar ahora un poquito ver pues quiénes están conectados y esas cosas. Entonces, si me hacen favor, si me cuentan si pueden ver ustedes la pantalla, ahora la voy a compartir, que es la intención que tengo. Es esto, no sé si alcanzan a ver ahí el documento que estoy compartiendo. Sí, Lick. Sí, muy bien. Entonces, estamos hablando de... pero creo que me hizo falta el esquema, porque el esquema no se los he trasladado todavía. Entonces, voy a buscar el esquemita primero y después del esquema, entonces sí ya podremos seguir. Si me permiten unos segunditos. Bueno, Lick. Me voy a ubicar mejor con el esquema porque se me perdió en este momento. Lo voy a buscar y ahorita se los comparto. Ustedes lo tienen también, pero sí es importante que lo veamos. Ahora lo vamos a compartir de nuevo. Por acá lo tengo en galería y ahora al buscarlo, sí, aquí lo tengo. Ya se resolvió esto, así es que compartiremos y ahora... Muy bien, perdón por la demora en el tema, pero ahí estamos. Ahora
en cuanto, no sé si se alcanza a leer ahí el esquema. Bien, yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Me dicen que sí? Sí, se ve, Lick. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, arriba dice disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, como puede verse, ¿verdad? Es la primera parte que anuncia cuál es el esquema que vamos a observar. El esquema en realidad es bien importante porque es la forma más resumida de entender cómo se lleva un proceso de esta naturaleza y para efectos académicos, pero también para efectos de práctica, tener una idea de qué es lo que viene después del documento que vamos a realizar. Recordemos entonces siempre que para la disposición de bienes, disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, no ocurre lo mismo que con la declaratoria de interdicción, que ese es un tema que no se puede trabajar en la vía voluntaria, ¿verdad? En la jurisdicción voluntaria. Eso se tiene que tramitar en la vía judicial, necesariamente. Tiene que ser un juez. En cambio, la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, sí. Y según el esquema con que iniciamos, pues sería un poco ridículo tal vez estar preguntando que me lo digan, porque ahí lo están viendo ustedes, cuál es el primer cuadrito, y nos dice que es el acta de requerimiento, ¿verdad? Es el documento con el cual vamos a iniciar todo procedimiento de jurisdicción voluntaria. Si en algún momento en los libros encontramos con que dice presentada o elaborada la solicitud, o en alguna situación de doctrina vemos que dice presentada la solicitud, o habiendo realizado la petición, por decirles algo, vamos a entender eso siempre que es el acta notarial de requerimiento. Y acá en el esquema sí es claro en que es un acta notarial. Ahí no nos dice que es un acta de requerimiento únicamente, sino dice acta notarial de requerimiento. Como veo que alguien se quiere unir al grupo y a mí me cuesta un poquito, voy a darles acá pues el acceso. Creo que ya está. No, sí estamos bien entonces. Vamos a regresar entonces nuevamente a compartir. ¿Estamos bien ahí? Dice acta notarial de requerimiento. Después, como siempre ocurre, vamos a la primera resolución, ¿verdad, compañeras y compañeros? Después del acta de requerimiento, esto como ya lo hemos repetido en casi todos los procesos, nos vamos a concentrar en que es eso lo que corresponde, la primera resolución. Y recordemos que la primera resolución también tiene sus normas, pues tiene las normas que establecen cuáles son los requisitos mínimos y ya las vimos en el parcial anterior, en la unidad anterior. Luego de eso dice notificar al protutor o al representante del menor. Entonces ahí, ya una vez hayamos hecho el acta de requerimiento, fíjense bien, entonces uno se podría preguntar, pero ¿por qué tendría que notificarle al protutor, al tutor o al representante del menor si se supone que es quien me está solicitando? Pero no necesariamente, podría ser un acreedor, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser un copropietario, porque imagínense ustedes que lo que quiera ocurrir, lo que está ocurriendo es que se está pidiendo la división de la cosa común, porque el menor de edad resulta que tenía 7 hermanos mayores de edad y todos son copropietarios en la misma finca. Entonces ahí estamos hablando de disponer de bienes de un menor. ¿Por qué? Porque estas personas quieren dividirse la finca, pero no le van a dejar la parte del barranco al menor, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, va a haber que hacer en la notificación al protutor o al representante del menor. Muy bien, luego de eso viene en el esquema la recepción de pruebas testimoniales en actas notariales. Luego dice prácticas de otras pruebas. No sé, pues, se me ocurre, por ejemplo, en este caso, las prácticas de otras pruebas podrían ser, por ejemplo, medición, sugerencias de medidores, si fuera un bien mueble, ¿verdad? Si es una sociedad, por ejemplo, y se va a disponer de acciones de esa sociedad, habría también que tomar en cuenta eso, ¿verdad? De que las personas que se vayan a incluir ahí, que también pues lo hagan con ese afán de que no se le perjudique al menor. Perdón, se lo voy a admitir acá que estamos dándole la bienvenida en este momento a Cari, me parece. Estamos ya todos añadidos, entonces regresamos. Muy bien. Estábamos entonces en que se practiquen cualquier otro tipo de pruebas después de recibir las pruebas testimoniales. Por ejemplo, si hubiese necesidad de seguir peritajes, por ejemplo, un peritaje para determinar si la persona... Sí, a la orden. Perdón por la interrupción. Acá una dudita con el tema de la notificación al protutor.
Normalmente usted nos comentaba en los otros procesos que hay que notificar a la parte, ¿verdad? A medida de lo posible, notificarle una de las etapas en el proceso. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre esta notificación y la notificación acá específica que sí está regulada acá como parte del proceso? Efectivamente. Mire, la gran diferencia es que las otras son una sugerencia de su servidor como profesional del derecho, por las experiencias que hemos tenido, porque, por ejemplo, en los intestados hemos encontrado a veces criterios en la PGN en donde nos piden que se haya notificado, y si no se tiene, entonces ellos pues ponen ese previo para saber si la persona realmente está ya notificada de lo que está procediendo. En cambio, en este caso, la gran diferencia es que en este caso es algo que sí ya es una obligación legal, ¿verdad? Esa sería la gran diferencia. No sé si vamos claros. Sí, licenciado, gracias. Muy bien, Francis. Muchas gracias a usted por la pregunta. Muy bien, entonces después de la práctica de otras pruebas, por ejemplo, ¿qué pasaría si la persona declarada en supuesto estado de interdicción se recuperó y está oponiéndose? Por ejemplo, se quiere oponer, ahí habría que hacer otras pruebas, ¿verdad? También, por ejemplo, si algún tercero también se siente afectado y necesita pues probar cualquier otra situación, ahí podría ocurrir. Luego de eso, algo que es bien importante y que a ustedes no se les olvide, porque fíjense que yo tenía un cliente en alguna ocasión que me decía, fíjense que mis hijas necesitan estudiar y para poder estudiar yo no tengo dinero, entonces ahora he decidido vender el bosque, porque tenían un terreno en área rural, un terreno hermosísimo, con un bosque bien lindo, y me decía, ahora he decidido vender el bosque para pagar el colegio de mis hijas. Pero en realidad después, ya con el transcurso del tiempo, nos fuimos dando cuenta de que él tenía otros objetivos, tenía algunos vicios muy enraizados y cosas de esa naturaleza. No digo nombres ni digo ubicación, solo estoy contando el santo, pero no el milagro, como es el dicho, porque encima ni siquiera me sé bien el refrán. Entonces, pero sí estoy contándoles que eso ocurrió. Y precisamente en este tema de evaluación del bien fue donde hubo problema, porque esta persona quería vender el bosque, entonces quien lo iba a comprar iba a reportar un valor realmente bajito para la cuestión de evadir impuestos, ¿verdad? Que es una lamentable práctica en nuestro medio. Entonces, el problema es ese. Imagínense ustedes, si se va a vender un bien inmueble, este paso que aparece en la segunda parte del esquema, en la parte superior, en donde dice evaluación del bien. Recuerden ustedes que cuando se va a hacer la compraventa entre personas mayores de edad, pues no hay ningún problema, porque ellos deciden qué precio le van a poner y, como hemos dicho en clase, le pueden poner el valor fiscal, porque lo que la ley dice es que no puede ser menor al valor declarado en los registros públicos. Entonces, usted como notario, solo se atiene a lo que le digan las partes, ¿verdad? Si le dicen 700 quetzales, si usted dice no es posible que este bien cueste solo eso, pero voy a revisan matrícula fiscal, le traen el recibo del YUSI, miran el registro de la propiedad y ahí está evaluado en 300 quetzales. Entonces usted dice, bueno, no estoy contraponiéndome a lo que dice la ley, estamos ante una rama del derecho privado, que es el derecho civil, ellos libremente deciden el precio, ellos me están diciendo que 1000 quetzales van a negociar ese inmueble que tiene no sé cuántas manzanas y son planas y están en un municipio con mucha plusvalía, pero es la decisión de ellos, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer. Y eso hace que el flujo comercial sea más rápido, porque las personas entonces dicen, bueno, esto sí lo puedo vender porque el valor comercial que le voy a poner es un valor más alto que el valor fiscal. Pero cuando se trata de bienes de menores, incapaces o ausentes, esto no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque va a haber que hacer avalúo, ¿verdad, compañeras y compañeros? Y en el avalúo, como dijimos anteriormente, y el Código Procesal Civil establece, por ejemplo, en el caso de intestados, que se tiene que hacer el avalúo y que tanto el evaluador como el notario resultan personalmente responsables por alguna evasión, ¿verdad? Entonces, si hubiera evasión, el notario también resultaría por ahí involucrado en esa evasión, y el avalúo de por sí no lo podemos evitar. Y no le podemos ir a decir al evaluador, mire, fíjese que como el edificio de la par está evaluado en 5,000 quetzales, ¿cómo es posible que usted diga que este que tiene solo 3 niveles vale 14 millones y si el de la par está en 7,000 quetzales? Ese es problema del de la par y problema de los registros y problema de la ley. Pero el evaluador le va a poner lo que comercialmente él considere que vale. Fíjense bien, lo que comercialmente, porque el evaluador no le es dable venir y poner el valor fiscal,
porque a él sí no le admite la ley ponerle un valor menor, ¿verdad? Sino que tiene que ser el valor que la ley establece. Ahí entonces encontramos un obstáculo grande en la negociación, en el flujo comercial. Les planteo esto, compañeras y compañeros, porque fíjense que muchas veces hay personas que llegan y dicen, fíjense que me salió una ganga, licenciado o licenciada, y quiero comprar un terreno, pero hágame favor, lo quiero, pero para mañana. Fíjense que son unos menorcitos de edad, pero los papás están totalmente de acuerdo. Ellos están totalmente de acuerdo, quise decir, ellos están totalmente de acuerdo. Y fíjense que como ellos fueron los que recibieron el bien para el menor, porque quien se lo dejó fue la abuelita. Y ahora yo voy a platicar con la abuelita, y la abuelita está de acuerdo en que los niños vendan esa propiedad. Y les van a dar una buena cantidad, pero vamos a poner un valor más bajito. Ahí nosotros a usted le vamos a declarar el valor que queremos con que quede el inmueble. Entonces, usted inmediatamente le va a decir, no, eso no se puede hacer, porque vamos a tener, en primer lugar, no lo podemos hacer de hoy a mañana, los que ejercen la patria potestad no pueden firmar si no se tiene primero la declaración de ¿qué? De utilidad y necesidad. Ese es un término fundamental para este proceso. Tenemos que tener la declaratoria de utilidad o necesidad o ambas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre necesidad y utilidad? Utilidad es lo mismo que un beneficio, ¿verdad? Es algo que el menor tal vez no está necesitando. Tiene un espacio ahí para un parqueo y nadie lo está utilizando. Entonces viene el representante legal, quienes ejercen la patria potestad del menor y dicen, bueno, pues nos están pidiendo en arrendamiento el parqueo, nos están ofreciendo 12,000 quetzales mensuales. Definitivamente es de utilidad para el menor. Por ahí no vamos a encontrar tan fácilmente un obstáculo. Pero si en contrario, con el objeto de evadir impuestos, ya dicen, bueno, vamos a darlo en 12,000 quetzales mensuales, pero en el contrato vamos a decir que se está alquilando por 500 para pagar menos IVA, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar problemas con el avalúo, porque ahí va a haber que hacer una estimación y la PGN no nos va a dejar pasar eso. Otra cuestión es, muchas veces dicen, es que fíjese que vamos a vender ese terreno porque vamos a pagar una deuda, por ejemplo, que tenemos. No, la PGN no nos va a dejar utilizar ese dinero para pagar una deuda. Eso va a ser para, si es de utilidad y necesidad para los menores, la PGN va a ser muy celosa en ese sentido, y en la práctica sí ocurre que la PGN lo va a obligar a abrir una cuenta bancaria, y después, si es para educación, tienen que pasar los recibos, si es para salud, las facturas, en fin, tienen que acreditar que sí se está utilizando ese dinero. Entonces ni siquiera lo van a poder sacar así de inmediato. No sé si vamos claros hasta por ahí, porque esa situación se da mucho. Entonces la gente se enoja con uno y le dicen, es que me echó a perder el negocio. Sí, Vivi, dígame. Licenciado, perdone, ¿quién hace esta acta de necesidad y utilidad? Es un acta. Esto es, fíjese que ahí precisamente para eso es que estamos llevando este proceso. Ya una vez se establezca que sí es de utilidad y necesidad para el menor, entonces es cuando ya se emite la resolución, ¿verdad? No, pero tal vez yo me perdí ahí. Digamos, si yo tengo la patria potestad de un menor y quiero vender, ¿quién me hace esta? No sé qué es, si es una acta, qué documento es la de necesidad y utilidad. No, es el proceso voluntario de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Sí. Es todo el proceso que ahorita yo les estoy explicando, es el que hay que seguir para establecer si es procedente o no. No, ahí va a ser precisamente la resolución o auto final que usted como notaria emita, en donde diga que sí es procedente, porque fíjese que después de esa resolución o auto final en donde usted declare que sí es procedente de la disposición, porque se está declarando que sí es de utilidad o necesidad, fíjese bien que después de la evaluación viene la audiencia a la PGN. Ellos van a determinar y van a decir si sí y qué condiciones, bajo qué condiciones se puede disponer. Entonces ya usted emite su auto final, que es el cuadrito que sigue. Pero esto se da solo cuando yo quiero vender o quiero tener una utilidad de eso. No solo, no solo vender, puede ser también para gravar, para hipotecar, para dar en pago. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo que no fuera ni de vender ni de hipotecar. Por ejemplo, este bien lo adquirió un menorcito que era su sobrino, ¿verdad? Licenciada Vivi era su sobrino y a usted la nombraron entonces tutora porque no tiene otro pariente. Y después de la declaratoria de
de la tutela, la designan a usted como tutora. Entonces usted va a tener a su cargo representar a su sobrino, y resulta que su sobrino fue heredero de varios bienes inmuebles, solo bienes inmuebles, para no complicarnos un poco con el ejemplo. Muy bien, entonces resulta que a usted le cae muy bien su prima, y usted le dice, mira, fíjate que el niño necesita pagar una deuda que tiene, porque como en la herencia también había una deuda. Entonces, ¿por qué no te quedas vos con la casa grande que era del tío? Porque mira que se va a vender y yo estoy ahí disponiendo ahorita de qué bien es el que vamos a vender. Entonces, mira, vos me invitas a un viaje a Cancún después y te dejo que vos te quedes con la casota de la tía o del tío. Pero no va a ser tan fácil, ¿verdad? Porque entonces ahí va a ser la PGN la que le va a decir, no, pero ahí, ¿por qué precisamente esa casa? Si hay otros bienes que él podría vender y que tienen menos pues posibilidades de presentar utilidades para el menor. Por ejemplo, tiene un lote en el área rural que no tiene servidumbre de paso, y ese inmueble sería el más conveniente porque hay una persona interesada en comprarlo que está colindando con ese bien, y a él sí le conviene comprarlo y él va a pagar mejor de lo que pagaría cualquiera. No sé si vamos claros hasta por ahí. Como quien dice que la PGN es la única que puede disponer qué se vende y qué no se vende a la hora de que en la herencia haya una carga de pago. Por ejemplo, el papá el tío de que le dejó la herencia tenía acreedores. Entonces, la PGN me va a decir qué es lo que yo puedo vender y qué no para poder pagar esa deuda. No necesariamente, pero la PGN le va a emitir opinión, y la opinión puede ser favorable o desfavorable. Puede ser, o sea, quien en todo caso va a decidir va a ser quien representa al menor, ¿verdad? Esta es la persona que va a decidir qué bien es el que va a vender, pero para poder hacerlo tiene que seguir todo este proceso que estamos viendo en el esquema. Entonces, si la PGN da su opinión favorable y usted como notaria emite la resolución final, entonces esta persona sí ya puede otorgar la escritura pública e inscripción en el registro respectivo, ¿verdad? Y por ejemplo, si no está de acuerdo con lo que yo quiero vender y él pone la opinión del otro, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Se tiene que vender lo de la PGN o lo que yo digo? Porque entonces, solo es una opinión. porque como le digo, sí, mire, la PGN va a emitir su dictamen favorable o desfavorable, y lo más seguro es que le diga no es procedente, porque al menor no le es no es una necesidad probada o no es una utilidad demostrada para el menor. Entonces puede que le deniegue la compraventa, porque por ejemplo, si el bien, la casota de la tía, vale 40 millones, por ponerle un ejemplo, porque está en una zona exclusiva de la ciudad y está rodeada de una zona muy, muy comercial o empresarial. Entonces estamos hablando de un bien de 14 millones, y para empezar la PGN dice, bueno, el avalúo sí me convence, pero lo que debe el menor son 500,000 quetzales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los otros 13 millones y medio? Pues, mientras que él tiene otros bienes que valen prácticamente eso que debe. Entonces, ¿por qué no vender algo que se asemeje más? No sé si vamos claros. La opinión puede ser favorable o desfavorable. No precisamente la PGN va a decidir qué es lo que vende, pero le va a decir eso no se vende, ¿verdad? Tiene que ser acorde a lo que se debe. Exacto, acorde a lo que se debe y siguiendo el sentido común de las cosas siempre, ¿verdad? Que sería lo lógico. Muchas gracias, Lick. Para servirle, porque recordemos que acá la PGN está también como una entidad pública que va a representar los intereses de los menores incapaces, en este caso de los ausentes, pues en alguna medida también en el tema de que si no se ha declarado la ausencia legalmente hablando, entonces todavía no tiene un defensor judicial. Habría que ver eso también, ¿verdad? No sé si vamos claros hasta por ahí. Muy bien, después de la resolución o auto final, ya viene el otorgamiento de la escritura pública e inscripción en el registro que corresponda. Imagínense ustedes que sea un Corvette, por ejemplo, entonces este no se va a inscribir ante el registro de la propiedad, pero sí se va a inscribir ante el registro fiscal de vehículos, por ejemplo. Entonces le van a emitir su certificado de propiedad y el menor ya quedó como propietario. Entonces después la familia dice, bueno, ciertamente el Corvette vale más,
pero tiene mucho menos probabilidades de presentarle una utilidad al menor y la depreciación va a ser muy rápida. Entonces, este es el bien que vamos a vender para su educación, para su alimentación, para sufragar deudas, etcétera. Y lo más seguro es que ahí la PGN diga sí, es lo más conveniente porque se está siguiendo una lógica. Entonces, ahí ya se puede otorgar la escritura o el documento que corresponda. Si fuera ante el registro mercantil y fueran acciones, también el procedimiento para hacer el traslado de acciones, si así se considera conveniente. Y de último, entonces, al igual que nosotros, la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Así es como va el esquema. No sé si vamos claros hasta por ahí. Si hay alguna duda, pues para eso estamos también, para pues poder aclarar cualquier situación que ustedes consideren conveniente que sea aclarada en este tema. Sí, buenas noches. Sí, claro, a la orden. ¿Qué tal? Esto no tiene nada que ver con el tema de disposición de bienes de menores, pero usted mencionaba que, por ejemplo, a la hora de hacer una compraventa de un bien inmueble, aunque las partes pacten que el precio, ellos llegan a un acuerdo de un precio que sea muy bajo, no puede ser menor que el valor fiscal. Ahora, mi pregunta es, ¿y si esa parte que se está vendiendo es una desmembración? O sea, no tiene nada que ver con la finca matriz, o sea, no, la desmembración no tiene valor fiscal, o cómo se procede en ese caso. Excelente pregunta, y sí tiene relación con el caso que estamos siguiendo, porque entonces, si por ejemplo el menor incapaz o ausente solo tiene un bien inmueble, por ponerle un ejemplo, y quieren ahora desmembrar una fracción, entonces, ¿qué va a ocurrir cuando se haga el avalúo? ¿Qué es lo que se va a evaluar? ¿Sobre qué se va a hacer el avalúo? Sobre la finca matriz. Y entonces lo que hacemos es hacer un cálculo proporcional de lo que cuesta, por ejemplo, cada metro cuadrado, ¿verdad? Si la finca tiene 100,000 metros cuadrados, porque es una finca, y resulta que está valorada en 100,000 quetzales, porque es una finca rústica que está embarrancada, que no tiene acceso, etcétera. Todavía hay algunas que son de 100,000 metros cuadrados y que tienen un valor muy bajito. Entonces, vamos a darle ahorita la bienvenida a Natalie, si es que estamos ya la admitimos. Entonces, ¿qué sería lo que haríamos? Si la finca tiene 100,000 metros cuadrados y usted dice, bueno, vamos a disponer de una fracción para el menor y vamos a desmembrar la cuarta parte, 25,000 metros cuadrados. Pero si la finca de 100,000 metros cuadrados, según el valuador, vale 100,000 quetzales, yo le pregunto, ¿cuánto vale cada metro cuadrado? ¿O quién quiere darnos la respuesta? Si la finca tiene... el metro cuadrado. ¿Qué manda? 1,000 quetzales el metro cuadrado. No, porque tiene 100,000 metros y vale 100,000 quetzales. 100,000. ¿Un quetzal? Exacto, así sería, David. Sería por un quetzal. Pero como lo que vamos a vender es la cuarta parte, que son 25,000 metros cuadrados, entonces es lógico que no le podemos poner menos de 25,000 quetzales. Y esto ocurre también, aunque no sea en libre disposición de bienes de menores incapaces o ausentes, sino también en la práctica en general. Si en un registro público la finca está valorada en 100,000 quetzales, tal vez vale más, pero en los registros públicos ese valor tiene, no le podemos poner menos. Entonces la pregunta que me hacían anteriormente era, ¿qué valor se le puede poner? Porque como no es la desmembración, todavía no tenía un valor por ser una desmembración, por ser una finca nueva, pero sí lo tiene la finca matriz. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un valor que no sea menor al que proporcionalmente le corresponde. En este caso, fácilmente el metro cuadrado está valorado por un quetzal cada metro cuadrado y lo vamos a poner así, ¿verdad? No sé si vamos claros hasta ahí. Sí, clarísimo, Link, muchas gracias. Podría ser ese valor o más, pero no se le puede poner menos. Si le ponen menos, inmediatamente el registro de la propiedad tiene, junto con ahí con los operadores del registro, hay un proceso interno. Inclusive esto lo podemos ya trabajar en Notariado 4, si se me da la oportunidad de darle la clase, ahí les puedo mostrar, a muchos de ustedes saben perfectamente esto, pues de cómo darle seguimiento a un documento presentado. Entonces llega un momento en que pasa por la SAT precisamente, y es para eso, para que la SAT haga la verificación de si se está cubriendo el impuesto o no. Fíjense que con esto de los impuestos es bastante difícil la situación. Yo tenía unos clientes que iban a negociar un inmueble en San Lucas hace unos años, hace ya bastantes años, y el inmueble, según el avalúo, costaba 4,5 millones.
pero ellos, y según, perdón, no solo el avalúo, según el avalúo eso costaba, porque habían hecho un avalúo y ese valor le pusieron precisamente ante la Municipalidad de San Lucas, ante matrícula fiscal y ante el registro de la propiedad. Ahí ya no le podíamos poner un valor menor, pero el problema es de que entonces solo de IVA era $500,000, fíjense ustedes, solo de IVA. Y de ahí, de UCI, eso argumentaba la persona vendedora, se enojó conmigo y me dijo, bueno, ¿y usted por qué tiene que estar diciendo eso? Si eso es cosa mía, yo por eso lo estoy dando en 4 millones, porque vale 4,5 millones, entonces el comprador va a pagar $500,000 y eso es el IVA, entonces usted como notario no tendría que estar obstaculizando el negocio. Y le hice ver que no es solo el tema del IVA, que también el UCI, porque mi cliente debía estar enterado de que de IVA iba a pagar $500,000, ok, está bien, estaba ya prácticamente incorporado en el precio, porque se lo estaban dando solo 4 millones, entonces él al pagar el $500,000 en IVA, pues llegaba al precio real del inmueble, pero después iba a tener, según recuerdo, como 90,000 quetzales que pagar de UCI cada año, y era un inmueble que lo querían así como para que fuera adquiriendo plusvalía, entonces definitivamente no podían negociar, porque iba a ir en detrimento del patrimonio de ellos, iban a estar pagando mucho más de lo que les podrían dar de alquiler anual por el inmueble, y la plusvalía tenían dudas de que fuera a subir mucho, y tenían otras ofertas por ahí con valores fiscales mucho más bajos, y entonces sí podían trabajar. En cambio, cuando le compramos a un menor, a un incapaz o a un ausente, el precio va a ser el precio real, y por lo tanto el IVA y el UCI van a estar muy elevados, ¿verdad? Esa sería una situación importante, y es algo que desmotiva mucho a la gente de vender bienes de menores, incapaces y ausentes, y también a las personas de comprarlos, porque es un tema un poco complicado. Es bueno aclararle siempre esto a las personas que quieran adquirir inmuebles de esa naturaleza. Muy bien, ¿alguna otra duda? Muy bien, si no, vamos a volver a... ¿Sí? No hay ninguna, muy bien. Entonces vamos a volver a compartir pantalla para poder pues entrar nuevamente al tema de analizar un poquito las actas, ¿no? Bienvenida, Ruth. Estamos ahora en el tema de las actas notariales que vamos a estar trabajando ahora. Por acá estamos con este tema. Para compartirles las imágenes de las actas notariales que se van a trabajar. En este caso, como ya lo decíamos anteriormente, va a ser el acta notarial de requerimiento, ¿verdad? No sé si vamos claros hasta por ahí. Si hay alguna duda, pues ustedes me comentan, pero quiero saber si están visualizando ahí ustedes ahorita el acta de requerimiento. Y como en todas las actas, y por eso me detuve más a explicar la parte esta que estábamos ahora pues trabajando, porque no sé si sí están viendo, la verdad, muy bien. Entonces, en el acta de requerimiento, como es un acta notarial, pueden ver ustedes que por ahí tiene el timbrecito de a 10 quetzales, el timbre de a 50 centavos. Luego de esta imagen que es como por ser acta notarial, ustedes saben, tiene los mismos requisitos que hemos visto anteriormente. En el libro que les compartimos, que compartió Gaby, mejor dicho, que les compartimos, dijo la mosca, no, el libro que compartió Gaby en digital, en la página 191, el libro de Neri Muñoz, ahí aparece, como ustedes pueden ver, esta acta de requerimiento en la página 191, para que ustedes tengan idea de cómo puede elaborarse, pero es un acta notarial como cualquiera otra. Entonces, acá tenemos que el notario es requerido por, en este caso dice, por la señora Rosaura Liz Molina, único apellido. Aparece entonces sus datos generales. La requerente actúa en su calidad de madre en ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores de edad, y pone los nombres de los hijos. Luego dice que pone a la vista o que acredita su calidad con las certificaciones de las partidas de nacimiento de ambos menores extendidas por el RENAP. Luego dice la fecha en que fueron extendidas
acompaña a sí mismo la partida de defunción de su cónyuge. Entonces, imagínense ustedes, ahí ya es difunto, entonces sí, definitivamente ella es la que ejerce la patria potestad, sin duda alguna, porque no hay ahí sí que polémica de ninguna clase, dado que él ya es un difunto, ¿verdad? Alguien me podría preguntar, ¿y qué tal si ella es declarada en estado de interdicción? Entonces, lógicamente, a los menores habría que nombrarles tutores por la situación de que ella ya no podría representarlos, ¿verdad? Pero esto nos llevaría a análisis un poquito más profundos. Entonces, vamos claros en que aquí es ella quien puede pedir la disposición de los bienes de menores, que son sus hijos. Muy bien, ¿alguien quiere unirse? Vamos a darle a admitir. Ok, la bienvenida. Vamos a seguir entonces compartiendo la pantalla y dice entonces que dado que ella lo que está solicitando es la disposición de bienes de menores con el objeto de vender los derechos de copropiedad, que era lo que habíamos mencionado anteriormente, de sus hijos sobre inmueble que más adelante se detalla, procediéndose para tal efecto de la forma siguiente. En el punto primero del acta de requerimiento, expresa la requirente que sus menores hijos, aparecen los nombres, son copropietarios del 50% de una finca ubicada en San Jerónimo, departamento de Baja Verapaz. Hace la descripción de los de los números registrales de esa finca, como ustedes pueden ver, el número de finca, folio y libro, y dice que expresando que el bien relacionado es el único patrimonio de sus menores hijos. En la cláusula segunda manifiesta que tiene necesidad de enajenar los derechos sobre el inmueble por los siguientes motivos. Entonces ahí ustedes pónganle mucha atención porque hay que expresar motivos, ¿verdad? Del inmueble, como decíamos anteriormente, para demostrar la necesidad o la utilidad, se tiene que demostrar los motivos. El inmueble dista de su residencia. Ella vive en la capital y esto está en Baja Verapaz, muy bonito San Jerónimo, hasta granja de avestruces y todo, pero a ella le queda demasiado lejos, ¿verdad? Eso de los avestruces ya me lo inventé yo. En el inciso B, por la otra parte, expresa la requirente que no tiene el dinero suficiente como para explotar en forma agrícola la finca. Esto, lógicamente, puede dar lugar a que la PGN le dé con lugar, pero lógicamente también habrá que ver el precio de la finca. Y finalmente se encuentra obligada a realizar la transacción debido a que desde la muerte del padre de sus hijos menores de edad ha visto mermados sus ingresos familiares y no tiene el dinero suficiente para proveer la educación y sustento de sus menores hijos. Entonces, imagínense ustedes ahí, pues definitivamente, a menos de que haya la probabilidad, porque alguien venga y ofrezca pagar una buena cantidad en concepto de arrendamiento, por ejemplo, de lo contrario, sí se verifica la utilidad y necesidad. Luego, en el inciso D dice, lo que podría obtener por el arrendamiento de dicha parte de la finca no es suficiente para el sostenimiento de sus menores hijos. Ahí descartamos entonces la posibilidad de arrendar. En el inciso E, la solicitante a raíz de un accidente de tránsito quedó lisiada y no puede trabajar más que en las labores propias del hogar. Tercero, expresa la requirente que el copropietario le ha ofrecido la compra de los derechos de sus menores hijos bajo las siguientes bases. Vendedores, Jorge Rafael y Juan Alberto, de apellido sea sus menores, ¿verdad? Quienes serán representados de conformidad con la ley. B, el comprador. ¿Quién es el comprador? El señor Humberto Tailemos, objeto de la compraventa, los derechos de copropiedad sobre el inmueble rústico ubicado en San Jerónimo, inscrito, y ahí aparecen los datos registrales. En el inciso E, ahí en el inciso D, el precio de 300,000 quetzales. En el inciso E, la forma de pago, la totalidad del precio al momento de formalizar el contrato definitivo de compraventa. Cuarto, agrega la requirente que la realización del contrato de compraventa representará utilidad para los menores por las siguientes razones. En el inciso A indica que la compraventa de los derechos de copropiedad sería al contado, lo que le dará a los hijos menores una cantidad líquida para depositar en forma de ahorro. A su vez, le proporcionará intereses por valores superiores al monto de la cantidad que podría pagársele por concepto de arrendamiento. Imagínense ustedes, ahí está demostrando que solo al depositar a plazo fijo le da un valor mayor que lo que le pagarían en arrendamiento. Uno podría decir, pero bueno, ¿y la plusvalía? Sin embargo,
Aquí no podemos darnos el lujo de esperar que el terreno crezca de valor por el paso del tiempo, porque el paso del tiempo mataría de hambre a los hijos y los dejaría sin estudios. Entonces ahí sí, usted como oficial de la PGN, creo que cualquiera tendría en su sano juicio decir sí, es definitivamente a cómo se pinta la situación, parece ser que, o a cómo se ve, se percibe la situación, se determina y se concluye que sí es necesario, ¿verdad? Ahí habría necesidad, no precisamente, bueno, aparte de que también habría utilidad. Al realizarse la compraventa y depositar los 300,000 quetzales en un banco del sistema a plazo fijo a una tasa del tanto por ciento anual, se paga por este tipo de depósitos, obtendría tantos quetzales, 15,000 dice ahí, en concepto de interés. Por el contrario, de lograr arrendarse, podría obtener una renta de 500 mensuales. En el inciso B, el copropietario le ha ofrecido la compra de derechos de copropiedad por una suma de 300,000 quetzales, que es mucho más de lo que ellos pagaron por los derechos de copropiedad que le fueron vendidos. Entonces eso es importante, ellos pagaron menos, entonces sí estamos hablando de que se está vendiendo por un precio justo aparentemente, ¿verdad? En el punto quinto, para el efecto, la requirente me presenta y ofrece los siguientes medios de prueba. Declaración testimonial. Los señores Juan Labarrera Mejía y Joaquín Pineda Ruiz, a quienes deberá dirigírseles el interrogatorio siguiente. Y ustedes recordarán que casi siempre se plantea en el acta de requerimiento quiénes van a ser los testigos y qué tipo de preguntas o qué preguntas específicas se les van a hacer. Entonces ahí está la primera pregunta sobre sus generales. En la segunda pregunta, si conoce a la persona que pues está vendiendo. En la tercera pregunta, diga si es de su conocimiento, a qué tipo de actividad se dedica la señora fulana de tal. Cuarta pregunta, diga si es de su conocimiento, de dónde tiene radicada su residencia. Eso es para determinar que sí está en la capital y que sí está lejos de San Jerónimo. Quinta pregunta, diga si es de su conocimiento, dónde se encuentra localizada la finca, de la cual son copropietarios los menores. Ambos de apellidos tales y cuales, y a qué distancia de la ciudad de Guatemala se encuentran. La sexta pregunta, diga al testigo, dónde estudian los menores, aparecen los nombres. La séptima pregunta, diga con qué frecuencia visitan la finca. La octava pregunta, cuál es el estado actual de la finca. La novena pregunta, diga si perdón, se lo voy a mover un poquito. Diga al testigo si le consta que las necesidades económicas. Entonces ahí vamos a ver una décima pregunta, hay 11ª pregunta. Esto ya depende de de la redacción que usted como notaria o como notario le quiera dar al tema, ¿verdad? Eso pueden ser más o menos preguntas, y no necesariamente van a ser estas siempre. Todo depende del tipo de bien del cual se quiera disponer o grabar. Podría ser que en este caso no se hablara de una disposición, sino qué tal si los niños ya uno fuera de 17 ya para cumplir 18, ya no niños sino adolescentes, y el otro tuviese ya 16 cumplidos, por ejemplo. Podríamos hablar inclusive de qué tal si lo grabamos y con los intereses con el arrendamiento pagamos los intereses, y a ellos siendo mayores disponen del inmueble. Entonces ya podría hablarse también de una hipoteca, ¿verdad? Pero eso depende de la decisión de la persona. De la persona que está en este caso ejerciendo la patria potestad, y también de la opinión de la PGN, ¿verdad? Pero hasta aquí, esta sería la situación. Luego de eso, estamos hablando ya de la 11ª pregunta, y estamos hablando de 11 preguntas, ¿verdad? Después de esa 11ª pregunta, dice en el inciso B, documentos, que consisten en certificaciones. Ahí estamos hablando de los documentos que está presentando la requirente. Recuerden que esos documentos se agregan después del acta de requerimiento. Esos pasan a formar folios posteriores al acta de requerimiento. Está como la certificación de defunción del causante, la certificación extendida por el registrador general de la propiedad. Hay consultas electrónicas que son menos formales, y está también la certificación, que para estos efectos debe ser la que se emita. No sé si alguien tiene la palabra por ahí o solo tenía el micrófono abierto. No, yo creo que solo es el micrófono abierto, pero cualquier cosa me comentan.
Todavía. Ya. Entonces, no, es que creí que quería tomar la palabra don Jimmy, pero veo que tenía el micrófono abierto, no hay ningún problema. Sigamos entonces. Eh, en este orden de ideas, la certificación del registro para pues, demostrar que los datos registrales sí están basados en lo que en el registro existe. Luego, dictamen de experto consistente en avalúo, que ese sería el evaluador, que deberá practicarse sobre el bien inmueble objeto de estas diligencias, que será practicado por experto evaluador que nombre para el efecto y propone al señor fulano de tal. Pero miren, todo esto no es que ya se esté desarrollando. Algunos tienen esas dudas, ¿verdad? Sí, Francis, dígame. Licenciado, con el tema de los documentos que son como respecto a las pruebas, digamos, certificaciones y todo eso, ¿en el trabajo lo agregamos al final o en algún orden en específico? Sí, fíjese que eso sí les había explicado que eso va en el orden, porque si usted al elaborar el acta de requerimiento ya tiene a la vista esos documentos, quiere decir que esos se incorporan después del acta de requerimiento y tienen que ir foliados. El acta de requerimiento lógicamente va a tener el folio 1 en la primera hoja. Si salió en 4 hojas, no páginas, hojas, digamos, ¿verdad? Porque la hoja está impresa de ambos lados. Entonces a la primera hoja le va a poner folio 1, a la segunda hoja folio 2. Es decir, el reverso va a ser siempre igual, parte del mismo folio. En la tercera hoja, que ya estaríamos hablando de la quinta página, a esa le va a poner folio 3. Digo quinta página porque ya tenemos 2 reversos, son la 2 y la 3, ¿no? Y a la otra le va a poner folio 4. Después, en el orden en que estamos citando acá los documentos, si usted se da cuenta, vamos a tener entonces un folio 5 que va a ser la certificación de la partida de nacimiento del primer hijo. El número 6 va a ser la siguiente certificación del otro hijo. Después vamos a hablar de certificación de la partida de defunción, va a ser otro folio. La certificación del registro de la propiedad, que puede venir en 14 hojas, por ejemplo, porque puede ser una certificación muy grande. En cada hoja le va a poner un folio, ¿verdad? No sé si vamos claros hasta por ahí. Sí, gracias, licenciado, sí. Muy bien. También otra duda que me estuvieron planteando es qué pasaba cuando en las hojas, elaborando el acta de requerimiento, por ejemplo, solo le quedó en 3 páginas, por decirles algo. Entonces solo utilizó la primera y la segunda hoja de papel español, pero la segunda hoja de papel español les queda en blanco en el reverso. Yo les decía, esa no hay ningún problema, se puede quedar en blanco. No hagan ahí la primera resolución, porque la primera resolución se va a hacer en hoja independiente. Pero quiero aclarar que también les dije, si en esta ocasión lo hicieron así, no lo repitan, así déjenlo porque se los voy a tomar como bueno, pero que en la práctica ustedes recuerden siempre que una primera resolución no se hace en el reverso del acta de requerimiento, porque esa, pues lógicamente queda ya redactada y ahí en la parte final vamos a poner el acta de requerimiento se finaliza la presente que consta en 2 hojas de papel español, de las cuales la primera está impresa de ambos lados y la segunda, que es la presente, únicamente en su anverso, por ejemplo. Así lo ponemos siempre, aunque sea en papel español o sea en papel bond, siempre ponemos eso. Entonces, no es técnico hacer la primera resolución en el reverso, pero tampoco es prohibido, ¿verdad? Porque es parte del mismo expediente. Muy bien, entonces, luego de eso, de los documentos, dice, inciso C, dictamen de experto consistente en avalúo, ¿verdad? Ustedes, bueno, pues ahí se está indicando a quién es el que vamos a proponer como evaluador. Quiere decir que todo esto de los testigos no es que vayamos a recibir en este momento las pruebas testimoniales, no es que vayamos a incorporar el avalúo, por ejemplo, no se puede incorporar acá, ¿verdad? Se van a incorporar las certificaciones que se tuvieron a la vista, pero los documentos se están ofreciendo a futuro, pues lógicamente eso se van a incorporar en su momento procesal oportuno, ¿verdad? En la fecha y en el orden cronológico en que se vayan recibiendo esos testimonios. Si hay alguna duda, me preguntan. Entonces, luego dice, en el punto 6, dice, en base a lo anterior, la requirente me solicita que con Licenciado, perdón. Sí, claro, Elías. Perdón, licenciado. En el caso de que se haya foliado el trabajo y que quisiera yo en lo personal agregar, digamos, alguna certificación hasta el final del trabajo, ¿se podría? Sí, miren, como esta situación es de aprendizaje precisamente, pero sí quiero que les quede claro que si en el examen yo les preguntara algo al respecto de cómo explique cómo se va a foliar, ustedes iban a indicarme en
examen que se va a foliar de conformidad a cómo vayan apareciendo espontáneamente los documentos. ¿Qué quiero decir cuando digo de la conformidad como vayan apareciendo espontáneamente los documentos? Que usted no puede elaborar un acta de requerimiento, en este caso de disposición de bienes de menores, si no le están demostrando que ella es la madre. Tampoco le está demostrando que hay una partida de función, no podría proceder. Entonces, sí, esos documentos sí o sí los va a tener que incorporar como folios siguientes al acta de requerimiento, ¿verdad? Tanto pues la copia del DPI de ella, yo lo incorporaría, pero no es tan del todo obligatorio, perdón, no es tan del todo obligatorio, yo lo incorporo siempre, pero lo que sí tengo que incorporar necesariamente es la certificación de matrimonio de ella, ¿verdad? La certificación de defunción de él, la certificación de las partidas de nacimiento de los menores, porque con eso le doy vida al acta de requerimiento. Ahí son circunstancias que sí me consta porque me está poniendo a la vista esos documentos. Entonces, en el trabajo, como les digo, este es un trabajo de aprendizaje y no pretendo que hoy en la noche ustedes se desvelen arreglando los errores que ya cometieron, porque sí, en el libro lamentablemente no aparece esa clase de instrucciones, pero en la práctica sí, tiene que estar, si no, no se lo reciben. Por ejemplo, si es un proceso de esta naturaleza en la PGN, les van a decir que no procede porque previamente tienen que presentar el expediente cronológicamente o en forma que la naturaleza del proceso manda, ¿verdad? Con esos documentos en su orden de foliación. La ventaja que tenemos con esto, compañeras y compañeros, es que como no es protocolo, a veces cuando ya hemos foliado, y créame que a veces lo hacemos, venimos con una tijera y le cortamos un pedacito a toda la parte alta de la hoja, le quitamos, por eso es que yo les aconsejo siempre poner los folios en la parte derecha superior frontal de la hoja. Entonces, sí es, porque no podemos tachar, no podemos usar corrector, pero como el tamaño de las hojas no es un tamaño reglamentario, es tamaño oficio, pero tampoco nos obligan a que tengan que tener tantos centímetros de alto, ¿verdad? Entonces no sé si vamos claros ahí, en que inclusive hemos llegado a veces a ocasiones en que se tiene que hacer eso, y las partidas, pues, si ya se habían foliado hasta el final, ahí sí podríamos en todo caso testar esa foliación. Recuérdense que se puede testar y entrelinear, se puede entonces también hacer eso como un mecanismo, en vez de estarle quitando con tijera. Si solo fue una hojita o dos hojitas, por ejemplo, y dado el caso de que, por ejemplo, ya en la práctica, si usted es llamada por la persona requirente, pueden ustedes eliminar, imprimir otra y ponerle la foliación como corresponde. Pero lo que sí pretendo es que en clase quede claro cómo se tiene que hacer ya en la vida real, ¿verdad? Sin embargo, si cometieron algunos errores, si usted necesita incorporarla, podría hacerlo, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy bien, quedamos entonces. Vamos a continuar. Luego dice... Y perdón, voy a volver a ponerme el ventilador, es que acá está haciendo mucho calor. Es que estoy en la playa. Son mentiras. Estoy en mi oficina, pero acá en la oficina hace un poco de calor. Entonces, no sé si no interrumpe mucho el sonido del ventilador. Espero que no, para poder continuar con la clase. Muy bien, luego de eso, entonces, del dictamen del experto, está en la cláusula sexta, que nos dice, en el punto sexto, en base a lo anterior, la requirente me solicita que con la presente acta notarial y documentos adjuntos se forme el expediente respectivo. En el inciso B, se tengan por iniciadas las diligencias voluntarias extrajudiciales de disposición de bienes de menores, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados y por presentados los documentos acompañados. Inciso D, que se reciban las declaraciones, las declaraciones de los testigos propuestos y sean examinados con base en el interrogatorio inserto, que se nombre como experto evaluador al señor fulano de tal. En el inciso F, que oportunamente se dé audiencia a la Procuraduría General de la Nación, que con el dictamen favorable de la PGN se dicte la resolución declarando con lugar la enajenación de los derechos de los menores fulanos de tal sobre la finca tal y cual. Luego proceder a la venta de dicho bien con las bases expuestas en el punto tercero de esta acta, y se nombre notario para el faccionamiento de la escritura correspondiente, determinando los pasajes conducentes del expediente que deberán incluirse en la escritura. No habiendo más que hacer constar, se finaliza y ahí está la parte del cierre de la escritura, del acta, quiero decir, del acta de requerimiento. Quiero volver a recalcar en que el acta de requerimiento únicamente hace referencia
a los testigos. No se les está en este momento todavía inquiriendo, no se les está preguntando, entonces sería incorrecto venir y poner, por ejemplo, fotocopias de DPI de ellos. No sería lo conveniente. Tal vez en el momento de las actas de declaración de los testigos, ahí sí se podrían incorporar esas fotocopias de DPI si a usted así le parece conveniente. Esto sería, después de esto continuamos con la primera resolución, pero estoy ya a 6 minutos de terminar con el periodo y quisiera dar el espacio para que ustedes puedan plantear algunas preguntas, algunas observaciones, comentarios que tengan al respecto. Me parecería muy importante también que ustedes puedan plantear cualquier duda, cualquier observación que tengan. Si hay algo al respecto, estoy a la orden. Lick, yo le quiero hacer una pregunta. Sí, claro, Michelle. Usted dijo que en la primera resolución a esa primera resolución le tenemos que sacar fotocopia y juntarlo al expediente. ¿O entendí mal? No, en la primera resolución va en original. Pues prácticamente lo que yo les decía es que no es conveniente que ustedes hagan la primera resolución en el reverso de la última hoja en que redactaron el acta de requerimiento, que esa fue la pregunta que me hicieron varios estudiantes, pero no, esa va en original. Esa va en original junto con el expediente. Y recuérdese que por ser una primera resolución, las resoluciones de trámite llevan timbres notariales de 2 quetzales, o sea, se cubren 2 quetzales. Normalmente, sí, 2 de un quetzal, ¿verdad? Okay. 2 de un quetzal. En cambio, las resoluciones finales llevan 10 quetzales, eso que no se nos olvide. No sé si quedamos claros con la respuesta, Michelle. Sí, otra pregunta que tal vez suene algo tonta, pero digamos, el acta de requerimiento, yo sí escribí acta de requerimiento, pero así como la primera resolución, yo no le escribí primera resolución, sino que solo la hice. No hay problema con eso. Es válido en lo académico y en la práctica, es válido hacerlo de cualquiera de las dos formas, porque la ley no exige que identifiquemos como acta de requerimiento, pero tampoco lo prohíbe. Lo que sí les pedí el otro día en clase fue que cuando hagan ustedes sus documentos ya en la práctica, no dejen la parte final en donde dice firma y sello del notario, porque eso sí es antitécnico, porque eso lo ponen en los libros para explicar que ahí en esa parte es en donde va la firma y sello del notario. Ahora lo del acta de requerimiento es más académico, en realidad, pero sí se puede poner para ilustrar de mejor manera y que, por ejemplo, en el caso de la PGN, que no tenga dudas en cuanto a qué documento es el que tiene ante su vista en ese momento, ¿verdad? Ok, gracias. Mire, otra pregunta, perdone. Así como nosotros tenemos que agregar el informe de la trabajadora social y el evalúo del registro de la propiedad, eso necesitamos hacer un informe como que una trabajadora social lo hubiera hecho, o solo podemos poner informe de la trabajadora social. Ay, muchas gracias por la pregunta. Después le doy la palabra a Ana Rosa Pocón porque está pidiendo también la palabra, pero ahorita le voy a explicar esto que es bien importante. Yo repito una vez más, todos los documentos que ustedes en la práctica no tengan que elaborar como notarias o notarios, no es necesario que los hagan ahora, pero si ya los hicieron, no se pongan tristes, sino digan trabajé por gusto, porque al final pues son conocimientos adquiridos, pero no les voy a bajar puntos. Ahí en este caso lo que tiene que hacer ustedes es agarrar una hojita en blanco y poner este es el informe de la trabajadora social y ahí la incorpora en el lugar en que corresponde en el expediente. Eso sí debe ir, pero no tiene que venir y elaborarla y redactarla y todo, no, solo pone esta es este es el dictamen de la trabajadora social, este es el avalúo, por ejemplo, eso no lo tendría que usted elaborar. Si ya lo hicieron, como les digo, este es un trabajo que les va a quedar a ustedes como un recuerdo, entonces pues tampoco está mal, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda de parte de Michelle, si no le damos la palabra a Ana Rosa. Sí, una última. Claro, yo hice eso, de que yo solo escribí informe de la trabajo social y puse sin valor legal. Lo otro que le quería preguntar... Ay, no, se me perdió. Dele la palabra a la siguiente compañera y si me acuerdo le vuelvo a preguntar. Gracias, licenciado. Perfecto, claro que sí, Michelle. Sí, Ana Rosa. Buenas noches, licenciado, muchas gracias. Fíjese que me acaba de responder usted la pregunta que tenía, porque de hecho yo le consulté el otro día que si los documentos que no son emitidos por el notario se tenían que transcribir.
pero ya me respondió usted hace un momento, ¿verdad? Que solo se pone en la hoja porque yo transcribí lo de RENAP prácticamente, porque en mi caso, en mi expediente va PGN y RENAP, pero em, eso entiendo que solo sería una hoja que se pone RENAP, la audiencia que se le corre a RENAP y la audiencia que se le corre al PGN, ¿verdad? Efectivamente, y fíjese que eso sí lo expliqué en clase, pero lo que sucede es que Sí, sí. yo comprendo, no siempre podemos estar, porque sí, eso sí lo expliqué cuando dejé el trabajo y después sí lo expliqué también en el grupo, según recuerdo, que eso solo ameritaba que ustedes pusieran hojitas en blanco donde pusieran esta es la certificación de nacimiento del menor, esta es la copia del Sí. DPI del requirente, porque yo sé que eso de estar haciendo Photoshop, créame que sí, le decía el otro día a un compañero, cuando yo veo trabajos así, y que hasta inclusive chopearon el timbre de A10 y lo pusieron, o sea, es decir, recrearon un timbre de A10 y lo hicieron con valores con efectos académicos. Sí le doy un valor, no es que les ponga más puntos, pero le decía yo al compañero, si veo que hay algunos errorcitos por ahí técnicos y eso abona, entonces a veces compensa, ¿verdad? Pero no es una obligación de ustedes hacerlo, ¿ok? Y los timbres que usted menciona, entonces los tenemos que dibujar o bien podemos como imprimir, cortar y pegar. También importantísimo, porque eso también les explicaba yo el otro día en clase, que no, ahí lo que tienen que hacer es solo dibujar un cuadrito, aunque sea a mano alzada, para que no tengan que estar utilizando instrumentos como reglas o algo por el estilo, solo hacen un cuadrito a mano alzada y ponen timbre notarial de 10, timbre notarial de un quetzal, timbre notarial timbre fiscal de 50 centavos, por ejemplo, pero que sí, en las hojas sí aparezca ahí el dibujito, en el extremo, en el margen izquierdo, por ejemplo, de las actas de requerimiento va a aparecer el dibujito donde va a decir timbre fiscal de 50 centavos. Si ustedes, hay algunos que son coquetos, ¿verdad? Y les gusta mucho, o que son muy detallistas y les gusta mucho, digamos, imitar un timbre de 50 centavos. He tenido estudiantes inclusive que ponen timbres de verdad, pues porque ahí sí que no les puedo prohibir, pero no es obligación para nada. Ya les digo, inclusive lo pueden dibujar y lo pueden dibujar a lapicero y poner ahí nada más para que yo sepa que ustedes sí tienen conocimiento de que ahí tenían que haber puesto el timbre, que eso es lo que a mí me interesa, que el trabajo sirva precisamente para que en el futuro ustedes digan, no, aquí ya sé que lleva un timbre fiscal, ¿verdad? Muchas gracias. Para servirle. ¿Alguien más que tenga alguna observación o alguna duda? Licenciado, yo de mi parte solo quisiera agradecerle bastante por la comprensión hacia esta clase de trabajo que estamos haciendo, porque realmente al no tener a la vista un expediente, formalmente uno como estudiante, en mi caso, yo no trabajo como procurador, entonces por lo tanto no tengo un expediente a la vista como para copiar literalmente, entonces por eso es de que yo le preguntaba con respecto a si se podía agregar finalmente a las resoluciones de los registros, los informes de los registros al final, porque realmente ahorita me está costando esto, entonces le agradezco mucho de su parte por esa comprensión hacia nosotros. Sí, pues no tengan pena. Fíjense que precisamente por eso ustedes recordarán que yo les compartí en el grupo durante la primera unidad, antes del primer parcial, les compartí un expediente de cambio de nombre. Si ustedes recordarán, era precisamente con la intención de que ustedes más o menos tomaran esa lógica, pero como cada expediente es diferente, a quienes les tocó el de cambio de nombre, pues ya lo tienen ahí, por ejemplo, pero a quienes no. Sin embargo, con el de cambio de nombre, algunas ideas generales se iban tomando, ¿verdad? Sin embargo, sí, como les decía, yo en ese sentido no voy a estar poniéndome en el plano de que por qué no lo pusieron en su lugar. Por ejemplo, si alguien viene y le pone, por ejemplo, un pedacito de masking a los folios y los cambió, acá voy a ser un poco más tolerante en ese sentido. Si alguien se equivocó y dice, ahora le voy a poner un masking tape, o con tape le voy a poner un pedacito de papel y ahí le voy a poner el folio, por ejemplo, yo sería en ese sentido tolerante, aunque no hagan el testado y el entrelineado, como bien lo decía el licenciado Elías, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y lo importante del trabajo es que ustedes demuestren que sí le están poniendo corazón. Tampoco les puedo decir que a cualquier trabajo le voy a poner 20. Desde luego que si les hacen falta documentos de los que sí la ley establece que debe llevar, entonces sí habría problema, ¿verdad? O si me presentan un expediente a medias o no trae el acta de requerimiento, o por ejemplo en el acta por ejemplo, a quienes les tocó el tema de ausencia, que me vengan a hacer una resolución final emitida por el notario, cuando eso ya se sabe que lo tiene que hacer el juez, ahí sí habría problemas, ¿verdad? Muy bien.
De no haber alguna otra pregunta, Sí, pues ya me acordé. claro que sí, Michelle, cuénteme. Ay, perdone, pero es que si no, no me quita la duda. Lick, en la escritura traslativa de dominio, esa también la tenemos que poner hasta de último de nuestro expediente. Después de la escritura traslativa de dominio tenemos que agregar la consulta electrónica, ¿no? No, pero ya inclusive la escritura traslativa de dominio, esa normalmente ya no se incorpora, porque recuérdese que esa ya no es parte del proceso notarial de jurisdicción voluntaria. Ay, Si qué usted la hizo bueno. verificaciones, si la No, hizo no la he hecho. verificaciones, ajá, no la tiene que hacer, porque eso ya no es parte del proceso de jurisdicción voluntaria. Como ustedes podrán ver en el libro, solo llega hasta donde corresponde el proceso de jurisdicción, pero ya la escritura, ya eso es tema de derecho notarial 4, ¿verdad? Eso ya lo harán en su protocolo en el otro semestre. Ah, ok. Entonces, lo de que es que sí había empezado, pero no había terminado, por eso dije, qué bueno que no fuimos. Pero ya había hecho la consulta electrónica, entonces eso lo omitimos, entonces. No, como le digo, si usted quisiera, pero agregarla, pero al archivo general de protocolos, no va a enviar usted pues la consulta electrónica ni la escritura, porque al archivo general de protocolos se envía el expediente notarial y después de la escritura tiene que enviar, pero el testimonio especial, pero eso ya es dentro de derecho notarial 4, que ya sería en el otro semestre, porque en un expediente de jurisdicción voluntaria no se incluye, ¿verdad? Ay, qué bueno. Ah, Lick, lo de que usted estaba diciendo, digamos, yo hice la acta de declaración de los dos testigos, acta de declaración del primer testigo y atrás puse su DPI. Y acta de declaración de testigos del segundo y atrás de ese puse el DPI. O era primero las dos actas y después los dos DPIs. Pues es independiente, ahí sí no habría problema, porque usted, lo más lógico es como usted lo hizo, así como usted lo hizo, lo más lógico, porque ese DPI corresponde a esa acta, el siguiente DPI va a corresponder a la siguiente acta, entonces lo lógico sería eso, pero como van juntas, también si los pusieran en ese orden, digamos que uno corresponde a la primera acta y el otro a la segunda, también lo tomaría como bien. Ah, ok. Ya sé, esas serían mis dudas, licenciado, gracias. Muy bien, perfecto. Y les aclaro, porque algunos se desconectaron, porque es normal, ya ahorita ya solo tengo 41 y habían 50 y algo, pero les aclaro que el trabajo entonces, si tenemos clase presencial el lunes, que espero así sea, entonces sería, y yo lo voy a aclarar también en el grupo, que sí vamos a recibirlo el día lunes. Entonces sí vamos a hacer las preguntas, así como ya habíamos pactado, solo se cambiaría hoy por el lunes, ¿verdad? Muy bien, Ana Rosa, usted tiene la palabra. No sé si... no. Ya. Perdón, Lick, se me marcó solito, disculpe. Bueno, no hay problema, no tenga pena. Muy bien, de no haber más inquietudes, pues cerramos la clase del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por las colaboraciones y los aportes de quienes estuvieron colaborando. Espero que haya sido claro. A veces hablo demasiado rápido porque me emociono y me disculpo por eso. Voy a tratar de modular más la voz en la siguiente, ¿ok? Les deseo muy feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias.